El río Amazonas es uno de los ríos más grandes y emblemáticos del mundo, con una longitud de aproximadamente de 6.400 kilómetros. La selva amazónica y el río cubren casi el 60% de la superficie terrestre del Perú. Allí se pueden encontrar muchas especies de plantas y animales que son exclusivas de esta zona. Las comunidades locales utilizan el río Amazonas como vía principal de viaje para acceder a ciudades y mercados más grandes. Características del río Amazonas. Es un río de agua dulce, localizado en América del Sur, que fluye desde los Andes del Perú, en donde el hielo provee agua. A una altura de 5.998 metros, el río Amazonas es el más largo y caudaloso del mundo. Esto atraviesa Perú, Colombia, Brasil. Se origina en los Andes del Perú, del deshielo del glaciar Cargo Santo. En el año 2010 se confirmó que es el más largo del mundo, con 7.062 kilómetros de largo y 1.6 kilómetros a 10 kilómetros aproximadamente. La flora y la fauna del río Amazonas, región del Amazonas, es conocida como la Amazonía y es de más grande importancia cultural, biológica y económica. El río se basa de la supervivencia de la cuenca, que proporciona una gran variedad de hábitats para miles de seres vivos. Entre la fauna más conocida ahí es la piraña, la nutria gigante, el delfín rosado, bagres, manatíes amazónicos, el jaguar, la anaconda y la anguila eléctrica. La Amazonía del Perú es uno de los lugares más importantes o con cuya una biodiversidad, lo cual está la flora y la fauna y su cultura, donde que habitan grupos étnicos con sus propias costumbres, como la lengua y valores, o también un sentimiento, o puede ser su religión, etcétera, ¿no? Que algunas cosas de ellos están alejados de la civilización, pero también es importante y es necesario tener el factor económico, como la agricultura, la ganadería y el turismo. En la agricultura, siendo los principios o los principales cultivos como el café, el cacao, el plátano, el maíz, la yuca, etc. En el turismo, la región cuenta con atractivos naturales, con las culturas como Parque de la Odiseo, que han declarado un patrimonio humanidad al UNESCO, y la ciudadela y de Cuelap. O sea, que una antigua fortaleza preincaica ubicada en los altos más arriba en la montaña. Estos lugares atraen a turistas y generan ingresos a través de la venta, boletos, entregas, servicios turísticos y también comercio local. La biodiversidad es muy importante. Se refiere a diferentes variedades de plantas, animales, insectos y microorganismos. El río Amazonas ayuda a esta biodiversidad porque hace que las plantas y los animales puedan moverse y encontrar comida y refugio. Los árboles, por ejemplo, ayudan a mantener el agua fresca y limpia en el río. Algunos animales viven en este río, como los peces, y otros en la selva, como los monos, pero para todos es muy importante el río y la selva para sobrevivir. Pero hay un problema: a veces las personas cortan los árboles para hacerse con espacio para casas, por ejemplo, y también pueden tirar basura y contaminar el río con productos químicos, como lo hace la minería ilegal. Esto hace que el ecosistema no funcione bien. Muchos animales pueden perder sus hogares y el río se ensucia. Cuando esto sucede, claramente la biodiversidad se ve afectada, y lo que significa que muchos animales puedan desaparecer, lo cual es mal para todos. En el clima, los árboles y las plantas son quienes ayudan a mantener fresco el aire y absorben el agua de la lluvia, como si fueran esponjas. También, cuando hacen fotosíntesis, sacan el dióxido de carbono del aire y lo convierten en oxígeno, lo cual es bueno para todos. Pero hay personas que cortan muchos árboles y también contaminan el aire y el agua, y esto puede ser un serio problema. Por ejemplo, si cortamos demasiados árboles,
puede hacer más calor porque no hay suficiente sombra y también puede llover menos. Si el río se ensucia por la basura, puede afectar a los animales que viven allí y también al clima.